El presidente de Italia, Sergio Mattarella, rechazó la renuncia del primer ministro Mario Draghi. El premier volverá al Parlamento para enfrentar un nuevo voto de confianza, luego de que el movimiento 5 estrellas de la coalición no respaldara un plan de ayudas por 23.000 millones de euros. Analizamos en minutos. Después de meses de protestas en su contra, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, presentó su renuncia y lo hizo enviando un correo electrónico desde Singapur, país al que llegó luego de huir del suyo. Los manifestantes celebraron la dimisión e insisten en un nuevo gobierno para salir de la crisis económica. Hubo marchas antigubernamentales en Argentina. Los manifestantes rechazan las políticas de austeridad que se están implementando para pagar la deuda con el FMI y piden más ayudas como una renta básica universal y un bono especial para jubilados y trabajadores no registrados. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle. Empezamos en Italia. El presidente Sergio Mattarella rechazó la renuncia del primer ministro Mario Draghi, pocas horas después de que el mismo Draghi presentara su dimisión. Y es que uno de los partidos de la coalición de gobierno no respaldó al premier en la moción de confianza que se votó en el Parlamento. Dicho movimiento fue el 5 estrellas. Ahora, Mario Draghi deberá volver al Parlamento el próximo miércoles a que se vote una nueva moción de confianza que determinará si el gobierno actual continúa o no. Para entender las consecuencias de lo que está pasando en Italia, nos acompaña Francesco Mancuso, doctor en geopolítica de la Universidad de Pisa. Señor Mancuso, un placer tenerlo aquí en France 24. Empecemos por hablar de la importancia de Draghi en la estabilidad política italiana, porque el presidente rechazó su renuncia y le pide que continúe. ¿Qué tanto lo necesita Italia? Primero que todo, buenas tardes para todos. Pues Italia al momento necesita estabilidad política. Tiene cerca de 20.000 millones de euros que tiene que gastarse y es un envío de ayudas de la Unión Europea. Se han creado planes para esto. Italia necesita estabilidad política y necesita un gobierno estable. Mario Draghi representa, o es un hombre que representa institucionalidad, de un lado, y de otro lado, garantías. Fue el presidente del Banco Central Europeo, famosa su frase cuando le preguntaron ¿para cuánto tiempo el Banco Central va a ayudar la economía europea? Y él le dijo, el tiempo que se necesite. Es un hombre que ha logrado crear un gobierno que básicamente tenía como único partido de oposición, el partido de oposición de extrema derecha, Hermanos de Italia. La posición del Movimiento 5 Estrellas fue una posición difícil de entender, muy complicada. ¿Por qué? Porque básicamente ya en la noche italiana volvió a reunirse esta gran comisión del movimiento y ya de las primeras palabras en el pasillo ya hay prensas que empiezan a afirmar que el miércoles volverían a votar una moción de confianza al gobierno. Sí. No se entiende entonces por qué llegar a esto. Y precisamente, ¿cómo se llega a esto? ¿A qué se deben estas divisiones? Ya que el primer ministro respalda a Ucrania, pero el Movimiento 5 Estrellas ha discrepado sobre el envío de armas a ese país. ¿Qué otras razones existen para que la coalición se divida? Pues el primer punto en mi consideración es el regreso de Giuseppe Conte. Giuseppe Conte era el anterior presidente del Consejo, fue eliminado con una movida política del Parlamento y de alguna manera esta es su idea o su manera de volver a ser protagonista de la escena política italiana. Es una ruptura difícil de entender, sino por razones típicamente políticas y personales. Y un movimiento, el Movimiento 5 Estrellas, que está en grave crisis. Hubo ya una primera ruptura con muchos congresistas que salieron y se unieron al ministro de Relaciones Exteriores, ex miembro de este movimiento. Es un movimiento en crisis que busca en esta prueba de fuerza relanzarse políticamente. Señor Francesco, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Ahora hablamos de Sri Lanka. El presidente Gotabaya Rajapaksa envió hoy una carta al Parlamento anunciando su renuncia, que era justo lo que le pedían los manifestantes que han protestado desde marzo, culpándolo de la crisis económica. Rajapaksa envió el correo electrónico desde Singapur. Mientras que en Colombo, la capital de Sri Lanka, los manifestantes celebraron e insistieron que el presidente interino que nombró Rajapaksa también debe renunciar. En estas imágenes, manifestantes de Sri Lanka celebran la noticia.
Un día después de huir del país y tras una escala en Maldivas, el presidente Gotabaya Rajapaksa envió su dimisión por correo al presidente del Parlamento desde Singapur, una misiva que será remitida al fiscal general para una revisión legal y de autenticidad antes de ser aceptada formalmente. Horas antes, los manifestantes que expulsaron al presidente por su controvertida gestión de la peor crisis económica de la historia del país evacuaron los edificios públicos, pero prometieron no abandonar la lucha. No vamos a quedarnos en este edificio, solo queremos echar al régimen de Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa ya ha abandonado el país, por lo que no tiene poder en Sri Lanka. Así que hemos recuperado nuestro poder y por eso abandonamos el edificio. Antes por la mañana, la policía había hecho retroceder a manifestantes que intentaban entrar en el Parlamento. Tras la marcha del mandatario, piden ahora la dimisión del primer ministro Ranil Wickremesinghe, que fue nombrado presidente interino por el jefe de Estado que huyó. El pueblo de Sri Lanka sigue protestando contra este gobierno antidemocrático que no tiene en cuenta nuestras voces. Por eso estamos aquí manifestando contra estos funcionarios que están explotando al pueblo. Wickremesinghe prometió dimitir cuando haya un nuevo gobierno, pero los zelandeses, agobiados por meses de crisis y de escasez, exigen un cambio inmediato y completo de la administración del país. En noticias de Medio Oriente, el presidente estadounidense Joe Biden terminó su viaje por Israel. Este jueves, el mandatario se reunió con el primer ministro interino israelí Yair Lapid. Ambos firmaron un pacto para evitar que Irán no desarrolle armas nucleares. Y el viernes, Biden irá a territorios palestinos y luego volará a Arabia Saudita. El líder de la Casa Blanca dijo que hablará de las violaciones de derechos humanos de los sauditas, a pesar de la necesidad que tiene Estados Unidos de que ese país árabe aumente su producción petrolera. Desde Jerusalén, nuestro corresponsal Federico Cueva Barberena nos da los detalles de la jornada. En el segundo día de su gira presidencial por Medio Oriente, Joe Biden se reunió con Yair Lapid y coincidieron en impedir que Irán desarrolle armas nucleares, aunque con matices en las formas. El presidente estadounidense defendió la vía diplomática como la mejor manera, mientras que para el primer ministro israelí eso no bastará y es necesario que Irán tema una respuesta militar creíble si insiste en su plan nuclear. Esta posibilidad no fue descartada como un último recurso por Biden y hasta quedó plasmada en la llamada declaración de Jerusalén que firmaron ambos mandatarios. La integración de Israel en Medio Oriente fue otro de los ejes previstos. Lapid invitó a que más naciones árabes normalicen relaciones con Israel, mientras que Biden prometió acercar al Estado hebreo con Arabia Saudita. Frente a las críticas por aceptar reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, Biden dijo mantenerse como un defensor de los derechos humanos y aclaró que no ha cambiado su posición sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, del que la CIA responsabiliza a la corona saudita. Relegado quedó el conflicto palestino-israelí, con apenas una mención a la repetida solución de dos estados, que para Biden solo será posible si Israel está seguro en la región, pero a la vez se reafirmó que Jerusalén es la capital de Israel, lo cual se sabe es inaceptable para los palestinos. La jornada se completó para Biden con la recepción de la medalla de honor del presidente israelí Isaac Herzog, un breve cara a cara con el líder opositor Benjamin Netanyahu y una participación en la apertura de los Juegos Macabeos, una suerte de olímpicos judíos. El viernes Biden tendrá su corto capítulo palestino de la gira, con una visita a un hospital en Jerusalén Este y la reunión en Belén con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Luego partirá hacia su última parada en Arabia Saudita. En Argentina hubo protestas en contra del gobierno del izquierdista Alberto Fernández. Los manifestantes quieren que el dinero con el que pagarían la deuda externa sea invertido en programas sociales y la crisis económica del país podría dejar una inflación anual disparada que podría llegar hasta el 80%. Andrés Granadillo nos cuenta. Crisis económica, pobreza y desempleo. Es lo que enfrentan miles de argentinos que se volcaron a las calles para exigirle un cambio en sus políticas al presidente Alberto Fernández. Vamos a estar haciendo una permanencia en Plaza de Mayo, ya que estamos en una situación cada vez más grave, con el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, aumentan cada vez más los porcentajes de indigencia, una inflación en los productos alimentarios del 8%, y porque acaban de cambiar a la ministra de Economía y no ha cambiado nada. Los manifestantes buscan que el gobierno apruebe una renta básica universal y un bono especial para jubilados y trabajadores no registrados.
Además, rechazan las medidas de austeridad que anunció la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, con las que buscan cumplir los pagos al Fondo Monetario Internacional, a quien le deben unos 44.000 millones de dólares. Los manifestantes quieren que el dinero que financia la deuda externa se destine a los más pobres de Argentina. Merece que el pueblo en realidad salga a decir unificadamente, trabajadores ocupados y trabajadores desocupados, que en realidad no bancamos esta receta del fondo, que no podemos seguir vistiendo la miseria, que no podemos ir a la góndola y no poder comprar, y encima cuando vamos a poder comprar no hay abastecimiento de productos, como pasa con el aceite, con la harina, muchas veces con el azúcar. La inflación podría acercarse al 80% este año, según analistas. Además, conforme los últimos datos oficiales, la pobreza afecta al 37,3% de los argentinos. En noticias de la guerra en Ucrania, al menos 23 civiles murieron en un nuevo ataque ruso con misiles en la ciudad ucraniana de Vinnytsia, en el centro del país. Esto según las autoridades ucranianas. Trabajadores de emergencia retiran los restos de un edificio de oficinas en busca de posibles sobrevivientes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó del ataque a través de una videoconferencia que realizaba con funcionarios europeos en La Haya. Esto fue lo que dijo Zelensky ante los representantes de 45 países que discutían los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto. Este es un acto de terror ruso. Estas no son personas. Estos son bastardos que lo han hecho. Así que 2 misiles de crucero impactaron en el centro de la ciudad. 20 personas murieron hasta ahora, incluidos 3 niños, y hay una gran cantidad de heridos. Me gustaría que hicieran un minuto de silencio por todas las personas que fueron asesinadas entre 2014 y hoy. Todas aquellas que fueron asesinadas por Rusia en suelo ucraniano y en nuestro cielo ucraniano. Y justamente la guerra en Ucrania marcó las conmemoraciones del Día de la Bastilla en Francia. Los desfiles militares, que retomaron después de 2 años de restricciones por la pandemia, rindieron homenaje a Ucrania y los aliados de Francia en Europa del Este. En el siguiente informe vemos cómo fueron los eventos que marcaron la jornada en los Campos Elíseos. Son el símbolo del apoyo francés a Ucrania, los obuses autopropulsados sobre los Campos Elíseos. Un desfile del 14 de julio marcado por la actualidad. Liderando el cortejo, los uniformes coloridos atraen toda la atención. Los portaestandartes de los aliados del este europeo, Bulgaria, Estonia, Rumania y Hungría, invitados de honor saludados por la multitud. Estoy orgullosa de que estén aquí y que sepan que Francia está con ellos. Es un símbolo fuerte para mostrar a Vladimir Putin que tiene que detener esta guerra inútil. Entre los asistentes, familiares y amigos de los soldados que quieren verlos desfilar. Pasa en 2 minutos. Tiempo de ver cómo la patrulla de Francia dibuja la bandera en el cielo de París. Míralo. Escoltadas por cazas Rafale, las fuerzas de disuasión aérea, como el AWACS, un avión de alerta temprana y control aerotransportado. El hijo de esta pareja de Bretaña lo pilota. Sí, es genial. Lo que está allá arriba es genial. Otros buscan altura o encuentran métodos creativos para no perderse ni un segundo de la acción. Uno por uno, distintos regimientos del ejército desfilan. Defienden nuestro país, así que pienso que tenemos que estar aquí también. Es el más guapo, es el más radiante. No se preocupen por nosotras, lo veremos enseguida. Uno por uno, distintos regimientos del ejército desfilan. 4.925 mujeres y hombres marcharon a pie. Bajo la mirada del presidente Emmanuel Macron, el dron Reaper sobrevuela la capital por primera vez, tras ser usado por las fuerzas francesas en el Sahel, en la lucha contra los grupos yihadistas. Sin embargo, el mayor aplauso del día fue para los bomberos. La ceremonia terminó con los atletas, con la presencia de los medallistas olímpicos de Tokio, a la espera de las próximas medallas que se repartirán dentro de 2 años en París. Y luego del desfile de los deportistas, el Día de la Bastilla terminó con la Torre Eiffel iluminada de colores. En un momento, el azul y el amarillo de la bandera ucraniana fueron los protagonistas. De fondo sonó la canción Estefanía de Kalush Orquestra, el grupo ucraniano que ganó Eurovisión este año. Así nos despedimos de las noticias. Ustedes sigan con nosotros.